Comprometen a ambos. Está con nosotros en los estudios el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado. Un comentario breve sobre esta situación. Bueno, no es vida privada, prefiero no entrar en ese terreno. No entrar en ese terreno. Hablemos entonces de otros temas. La Fiscalía tiene nueva cabeza, nueva presidencia y aparentemente estaría del lado de continuar la investigación de Pablo Sánchez. Sí, y tendría que ser así. Y si esa es la decisión que adopta la doctora Benavides, me parece correcto. Es imposible, además, revertir no solamente jurídica, sino políticamente, ¿no? Sería un graso error. Creo que eso debe seguir. Y más bien lo que llama la atención... ¿Le inspira confianza a la nueva fiscal? Yo no la conozco personalmente, pero entiendo que tiene una trayectoria correcta, no tengo un pero que ponerle, ¿no? No tengo, me parece bien. En fin, además de... El presidente Castillo asistió a la Fiscalía, muy bien, sí. asistió a la Fiscalía y hoy, en declaraciones muy breves a un medio de comunicación, dijo que también atendería a la Comisión de Fiscalización. ¿Hay un cambio de actitud saludable o es una estrategia? Yo no sé, porque me da la impresión que siempre los monosílabos, ¿no? Sí, no recuerdo. Por ejemplo, ahora dijo que no recordaba haberse reunido con el general Vizcarra, que fue comandante general del Ejército. Y ha tenido que salir el general a los medios a responder eso, ¿no? A desmentir eso y a ratificar que sí se reunieron en el Palacio de Gobierno. Él dice, no me acuerdo. Entonces, si tiene esas actitudes, para 100 preguntas, 3 horas, no calza, ¿no? Y además, yo lo que veo, lo que es sumamente escandaloso, es la fuga, pues, del ministro Silva, de Pacheco, del sobrino, en medio de una inacción del sector interior. ¿Y que le debería costar el cargo el ministro Seumacho? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, él tiene que asumir una responsabilidad. No puede estar 80 y tantos días, ¿no? Una gente fugada, con recompensa y todo. No funciona el tema. Y además, todos los elementos dan a entender de que lo que ha hecho el gobierno, pues es el gobierno, quienes hayan operado el tema es otra cosa, ¿no? Pero todos estos cambios, por ejemplo, de jefes policiales, súbitamente, sin justificación, a medio año, no tiene sentido. Entonces, evidentemente hay la alta sospecha de que este señor ministro, acatando órdenes superiores, pues ha facilitado la salida de esta gente, la fuga, el escondimiento. ¿Lo considera un responsable incluso así? No solamente el responsable político, sino que haya direccionado él, instruido a la policía para no dar con el paradero de Silva, sí, Pacheco, etcétera. Fíjese, yo leí a Carlos Basombrío, hoy en el Comercio me parece que el ministro del Interior dice, ya no es solamente es un responsable, es un cómplice. Lo dicen gente que presuntamente tenían afinidades ideológicas. Aníbal Torres, sin embargo, considera que la investigación fiscal, la investigación que hace la prensa, todo no es más que una operación de la ultraderecha para buscar la salida del presidente Castillo. Y lo ha declarado el día de hoy, ha hecho unas declaraciones bastante duras en las que ya no solamente ataca a la prensa, el señor Aníbal Torres, sino va más allá, dice, algunos fiscales, es decir, se estarían prestando a lo que él considera es una campaña pro vacancia de Pedro Castillo. Escuchemos. Se le implica al presidente o se le quiere implicar en la comisión de delitos sin ninguna prueba, solamente por el dicho de terceros, como por ejemplo por el dicho de la señora Caroline. La señora Caroline no tiene hasta 7, 8 versiones sobre un mismo hecho. O sea, ella fabrica hechos, es una profesional de la mentira. Y lo digo eso pidiéndole a la fiscal que conoce ese caso para que en el dictamen que emita se pronuncie sobre eso, porque no es posible que la justicia se esté administrando en base a la mentira, en base a la falsedad. Y por supuesto, esto viene de la ultraderecha que no quiere reconocer al presidente su triunfo. Siempre están buscando la vacancia, siempre están buscando la renuncia o la acusación constitucional, incluso buscando un golpe de Estado
¿no? Material. No está bien que los magistrados, especialmente del Ministerio Público, estén encubriendo con este hecho, con esto de quererle implicar al presidente de la Comisión de Delitos, estén encubriendo la gran corrupción existente en el país. Lo que se pregunta Aníbal Torres, y por ahí quería empezar la discusión, es ¿por qué han abandonado los otros casos? Dice él. Creo que no tiene mucho conocimiento de cómo está organizada la Fiscalía, pero dice, ¿qué hay de los casos de Lavallato y por qué se corre tanto con el tema del presidente? Fíjese, el doctor Aníbal Torres era un abogado respetado, ha sido decano del Colegio de Abogados, un distinguido profesor en la universidad, pero desde que entró a la arena política como primer ministro, la verdad es que va de tumbo en tumbo. ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuál es su lectura? Como un profesor relativamente cuerdo, que además es un profesor que debe conocer perfectamente que hay muchos fiscales y que cada uno se toma su tiempo y que hay unas investigaciones más complicadas que la otra, hace declaraciones de esta naturaleza cuestionando directamente la labor de la Fiscalía. Dice, el Ministerio Público está encubriendo la gran corrupción. Exacto. La gran corrupción es la del gobierno, señor Aníbal Torres, la de su gobierno, la de su presidente, la de sus ministros fugados. Esa es la gran corrupción. ¿Con qué cuajo viene a decir este señor una cosa de esta naturaleza, no? Golpeando a los demás, insultando, faltando respeto. Bueno, es cierto, y el Ministerio Público lo ha reconocido, por ejemplo, en el caso de Lavallato, que han tenido dificultades para poder llevar adelante las investigaciones, y es cierto que la corrupción no la inventó Si alguien ha tenido facilidades para hacer investigaciones, ha sido el grupo Lavallato. Correcto, ¿no? correcto, que no se quejen tampoco. Pero vino la pandemia. Bueno, eso vino para todos. Y vino la complicación, digamos, sí, claro, de la propia estructura de la investigación, ¿no? Pero en este caso sí hay una suerte de discurso que se reitera permanentemente a través de estos... La ultraderecha, ¿no? La ultraderecha. Para sorprender a la gente desavisada, a la gente que está llena de rencores o yo qué sé, complejos. Entonces es la ultraderecha. ¿Qué tiene que ver ni la ultraderecha ni la ultraizquierda con hechos concretos? Los que han denunciado no son de la ultraderecha ni de la ultraizquierda, son la gente del gobierno, los colaboradores directísimos, el ministro de mayor confianza, el señor Silva. Carolina López hasta le hacía los cumpleaños a los hijos del presidente. Pacheco está esperando que alguien le tire un salvavidas para hablar. Entonces, ¿por qué no? El señor Villaverde, caramba, el que así deshacía en el gobierno. ¿Qué gente fuera del gobierno ha hecho imputaciones? Ninguna, son ellos mismos. Entonces, yo creo que aquí, bueno, ese es el discurso que lanza el señor primer ministro, lo lamento. Yo he sido primer ministro y teníamos una especie de regla de oro, ¿no? De respeto mutuo, de mantener una sindéresis en la... Pero yo veo que este doctor hace unas declaraciones totalmente fuera de lugar y a veces hasta los periodistas los han insultado, ¿no? A propósito del presidente Castillo y del entorno, en fin, hay una situación que se suscitó en Tacna, cuando el presidente habla de los ciudadanos que tienen los mismos derechos y menciona a los ciudadanos de Tarapacá. Sí, claro. El presidente ha provocado la molestia, la indignación de los tacneños y vamos a escuchar lo que han estado reclamándole al presidente con respecto a ello, porque Tarapacá ya no es parte, desde hace mucho tiempo, de territorio peruano. Tacna es la ciudad heroica, es la ciudad donde empieza el patriotismo y es algo indignante. Yo vivo más de 35 años acá en Tacna, me siento indignado que un presidente tenga ese tipo de declaraciones. Es lamentable pues que nuestro presidente mencione de esa forma, sabiendo que en Tacna, en el Perú, no hay región Tarapacá. Como usted ha dicho claramente, que en tiempo de la guerra del Pacífico, Tarapacá, Arica perdió el peruano y se fue a favor de los chilenos. Es lamentable que nuestro presidente de la República, y peor todavía, un profesor mencione ese tipo de comentarios. Efectivamente, es lamentable que el señor presidente no sepa la historia de Tacna. ¿Cómo puede decir el señor presidente de que Tarapacá pertenece al Perú? Yo creo que aquí debería pronunciarse la sociedad de mujeres
y todos los entes el tema del señor presidente. ¿Cómo un señor presidente decir semejantes cosas que no guardan relación directa con la realidad? O sea, ¿dónde están también sus asesores, no? Yo creo que son frases tremendamente desafortunadas del presidente. Y esto no es solamente de ahora, ¿no? Ya reiteradamente, y lo hacen quedar mal y él queda mal, ¿no? Y al final los peruanos quedamos mal porque las noticias no solamente son a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros recomendamos que sus asesores, pues, con lo que ganan, con lo que cobran al Estado, trabajen mejor. Claro, y uno podría decir es un desliz más del presidente. El problema es que con el presidente Castillo los deslices se van convirtiendo en una constante. Que denotan un nivel de ignorancia bastante alto, ¿eh? Porque para que un profesor, como han dicho algunos de los personas que han hablado, no tenga claridad en este tema, y ni siquiera enmendó, ¿eh? Hubiera podido enmendar, no, disculpen, me equivoqué. No le podemos dar el beneficio de la duda sobre un lapsus, de pronto, Tacna, Tarapacá. Yo puedo entender que haya confundido Ucrania con Croacia, ¿ya? Puedo entender eso. Pero Tarapacá, Tacna, Tarata, Jorge Basáez, esas son las provincias. ¿De dónde saca Candarave? ¿De dónde saca este señor Tarapacá? ¿No? Entonces, pero, a ver, de todo esto que suena anécdota, ¿no? Es el entorno de un ambiente en el cual se está demostrando por enésima vez que el señor Pedro Castillo Terrones no está preparado para gobernar y que él debiera pensar muy seriamente en cómo dejar la presidencia, porque si seguimos en este ritmo, yo no sé en qué vamos a terminar. Hace 2 semanas nos quejábamos que la gasolina había subido 20, 22 soles, hoy día está entre 25 y 30 soles. Ha pasado los 30 soles las gasolinas de mayor octanaje. El 1 de junio empieza la nueva clasificación de las gasolinas, en premium y regular. Claro, ¿no? los dos tipos. Claro, entonces, ¿y esto qué nos va a traer de precios? De acuerdo. ¿Y qué ha hecho el gobierno para...? Ha bajado, fíjese, le voy a decir, en el año 2008, yo era primer ministro, el petróleo tenía el mismo precio que ahora. Teníamos el mismo marco constitucional. Teníamos el mismo régimen tributario, perdón, no, nuestro régimen tributario era más impuestos, porque ahora han bajado el impuesto del selectivo de consumo, era más impuestos. Y la gasolina costaba entre 10 y 12 soles. ¿Y por qué ahora cuesta entre 25 y 30? Si no cambió las reglas. Si se supone que el tema es por el valor del petróleo, bueno, es el mismo valor. Lo puede verificar. Entre a Google y le van a ver el mismo precio de petróleo. De acuerdo. Vamos a continuar conversando con Jorge del Castillo, pero tenemos que ir a una pausa. ¿De qué le vamos a preguntar? Ya hemos tocado a Aníbal Torres, ha hablado el presidente Castillo. Dimitri Senmanche, a propósito del ministro del Interior, publicó un tuit en el que dijo una cosa. Dijo, si Dios me permite seguir al frente del Mininter Perú, reitero mi compromiso con el país entero de disminuir los índices de inseguridad, al igual que en El Salvador, y tomando de referencia al presidente Nayib Bukele. Vamos a combatir el crimen y ganar esta guerra. Pero al volver conversaremos con Jorge del Castillo y ustedes verán cuál es la política en la que se inspiraría nuestro ministro del Interior, lo que ocurre en El Salvador.